Hola pequeños soñadores, bienvenidos a una nueva aventura en los cuentos de Ángela, la oruga que soñaba con las estrellas. En un rincón del bosque, una pequeña oruga llamada Lila pasaba sus días mirando las estrellas. Cada noche, mientras las demás orugas dormían, ella subía a la rama más alta de su árbol y soñaba con volar hacia ellas. ¿Por qué quieres alcanzar las estrellas si nunca podrás volar?, le decían las otras orugas. Pero Lila no dejaba de soñar. Un día, mientras exploraba, encontró un extraño capullo vacío colgando de una rama. ¿Qué es esto?, preguntó. Un viejo caracol le explicó. Es el hogar de una mariposa que, como tú, soñaba con volar. Pero para volar, primero tuvo que transformarse. Intrigada, Lila comenzó a investigar y descubrió que todas las orugas, si se esforzaban lo suficiente, podían convertirse en mariposas. Lila decidió intentarlo. Pasaron días y noches mientras construía su capullo, soportando el frío y la soledad. Al principio, dudó de sí misma, pero recordó sus sueños y continuó. Finalmente, después de semanas, el capullo comenzó a abrirse. Lila emergió, no como una oruga, sino como una mariposa con alas brillantes que parecían reflejar la luz de las estrellas. Esa noche, voló más alto de lo que jamás había imaginado, alcanzando las estrellas que tanto admiraba. Las demás orugas, al verla, entendieron que los sueños solo son imposibles si no se persiguen. El cuervo y el espejo roto. En un pequeño pueblo, un cuervo llamado Rocco era famoso por su amor a las cosas brillantes. Un día encontró un espejo roto en el bosque. Aunque estaba lleno de grietas, podía ver su reflejo en los fragmentos. Al principio se emocionó, pero pronto notó algo. En el espejo roto, su imagen no parecía tan impresionante como él pensaba. Las grietas distorsionaban su figura, y Rocco comenzó a sentirse inseguro. En lugar de deshacerse del espejo, decidió llevarlo a la plaza del pueblo. Allí, otros animales comenzaron a mirarse en el espejo, y, para su sorpresa, nadie se quejó de las grietas. Es extraño, pensó Rocco. ¿Por qué no se sienten inseguros como yo? Una vieja lechuza, que lo observaba desde un árbol cercano, le dijo: Las grietas no cambian quién eres, solo reflejan lo que ya está ahí. Si no te gusta lo que ves, no es culpa del espejo, sino de cómo te sientes contigo mismo. Rocco reflexionó sobre esas palabras y decidió trabajar en aceptarse tal como era. Con el tiempo dejó de preocuparse por su reflejo y aprendió a ver más allá de las apariencias. Compartió el espejo con los demás y pronto todos en el pueblo comenzaron a usarlo para reflexionar no solo su imagen, sino también sus emociones. El faro del coraje. En una pequeña isla, un faro solitario iluminaba el camino para los barcos durante las tormentas. Era cuidado por Emma, una niña que había heredado el trabajo de su abuelo. Aunque era joven, Emma sabía que el faro era crucial para salvar vidas. Una noche, una tormenta terrible golpeó la isla. Los vientos eran tan fuertes que las olas amenazaban con alcanzar el faro. Emma, asustada, pensó en abandonar su puesto y buscar refugio. Pero al mirar el horizonte, vio las luces de un barco que luchaba por encontrar su camino. Si abandonaba el barco podría naufragar. Decidida, Emma subió a la torre, asegurándose de que la lámpara estuviera encendida y girando. Durante horas, soportó el viento y la lluvia, sosteniendo la esperanza de que el barco la viera. Finalmente, el barco logró llegar a la bahía y los marineros a salvo agradecieron a Emma por su valentía. Emma entendió que, aunque el miedo es natural, el coraje es lo que nos impulsa a actuar incluso cuando tenemos miedo. El pintor de las emociones. En un pequeño pueblo vivía un pintor llamado Pablo,
famoso por sus cuadros llenos de vida y color. Pero había algo especial en sus obras. No solo mostraban paisajes o retratos, sino también las emociones de las personas. ¿Cómo logras pintar lo que sentimos? Zrenia, le preguntaban. Pablo sonreía y decía, escucho más de lo que hablo. Un día, una niña llamada Clara visitó su taller. Estaba triste porque sus amigos la habían dejado fuera de un juego. Pablo la invitó a sentarse y le pidió que hablara de cómo se sentía. Mientras Clara hablaba, Pablo comenzó a pintar. Usó colores oscuros para la tristeza, pero poco a poco añadió tonos cálidos para mostrar la esperanza que Clara aún tenía. Cuando terminó, le mostró el cuadro. «¿Esto eres tú?», le dijo. Clara, al verlo, comenzó a sonreír. «No sabía que había tanto color en mí», respondió. Desde ese día, Clara entendió que las emociones no son malas, solo necesitan ser expresadas y entendidas. El castillo de los secretos compartidos. En lo alto de una colina, había un castillo donde los niños podían ir a contar sus secretos. Según la leyenda, cada vez que alguien compartía algo que le pesaba en el corazón, el castillo se iluminaba con colores mágicos. Pero pocos se atrevían a entrar, temiendo ser juzgados. Un día Sofía, una niña reservada, decidió visitar el castillo. Al principio no dijo nada, pero finalmente susurró. A veces me siento sola, aunque estoy rodeada de gente. Para su sorpresa, las paredes del castillo brillaron en tonos cálidos, como si el lugar la abrazara. Al salir, se encontró con otros niños que también habían compartido sus secretos. «Yo también me he sentido así», dijo uno. «No estás sola». Poco a poco, el castillo se convirtió en un lugar donde los niños aprendieron a apoyarse y a escuchar a los demás. Sofía entendió que compartir lo que sentimos no nos hace débiles, sino más fuertes. El río de las promesas cumplidas. En un valle rodeado de montañas, un río cristalino fluía llevando vida a todo a su paso. Pero este no era un río cualquiera. Según la leyenda, escuchaba las promesas de quienes se acercaban a sus orillas. Sin embargo, solo aquellos que cumplían lo prometido podían ver su agua brillar con un destello dorado. Un día, un niño llamado Diego llegó al río. Había oído la historia y decidió hacer una promesa. «Prometo ayudar a mi abuelo a cuidar el jardín todos los días». Al principio, estaba entusiasmado y cumplía su palabra, pero con el tiempo se aburrió y comenzó a olvidar su promesa. El río, que siempre estaba brillante, se volvió opaco cuando Diego regresó. Confundido, Diego preguntó, «¿Por qué ya no brillas?». El río respondió, «Porque las promesas no solo se hacen, también se cumplen». Avergonzado, Diego volvió a casa y retomó su compromiso. Cada día ayudaba a su abuelo, y al regresar al río, este brilló como nunca antes. Diego aprendió que cumplir una promesa es un acto de respeto y responsabilidad. La araña tejedora de sueños. En un rincón del bosque vivía una araña llamada Ara, famosa por sus hermosas telas de araña que brillaban como si estuvieran hechas de estrellas. Pero Ara no tejía solo por tejer. Cada hilo representaba el sueño de alguien. Los animales del bosque venían a contarle sus deseos, y ella tejía redes para inspirarlos a alcanzarlos. Un día, una ardilla llamada Coco llegó llorando. «Mi sueño es cruzar el gran río para llegar al árbol de las nueces doradas, pero no soy lo suficientemente fuerte», dijo. Ara, con paciencia, tejió una red especial y le dijo, «Esta red es un recordatorio de tu sueño. La fuerza no siempre está en los músculos, sino en el corazón». Coco llevó la red consigo y poco a poco practicó hasta que logró cruzar el río. Cuando lo hizo, volvió para agradecer a Ara. La araña sonrió y le dijo,
Los sueños son como las telarañas, frágiles al principio, pero fuertes cuando les dedicamos esfuerzo. Desde entonces, Coco ayudó a otros animales a creer en sus propios sueños. La niña y el viento. En un pueblo ventoso vivía Clara, una niña que adoraba volar cometas. Su favorita era una cometa roja que su abuelo le había regalado. Un día, mientras jugaba en el campo, una ráfaga de viento se llevó la cometa lejos. Clara corrió tras ella, pero pronto desapareció entre las colinas. Triste, Clara se sentó en el suelo, pensando en cómo recuperar su cometa. De repente, el viento comenzó a soplar suavemente alrededor de ella, como si quisiera hablarle. Clara, con lágrimas en los ojos, dijo: «Solo quiero mi cometa de vuelta». El viento, en respuesta, formó un torbellino y, para su sorpresa, devolvió la cometa. Desde entonces, Clara comprendió que el viento no era su enemigo, sino su aliado. Aprendió a confiar en la naturaleza y a apreciar la forma en que el mundo responde cuando lo tratamos con respeto. El ratón y la biblioteca mágica. Un ratón llamado Oliver vivía en una vieja biblioteca que nadie visitaba. Aunque era pequeño, Oliver era curioso y pasaba las noches explorando los libros. Un día, encontró un libro especial que brillaba con una luz dorada. Cuando lo abrió, una voz susurró: «Este libro concede conocimiento a quien lo comparte con los demás». Oliver decidió probarlo. Cada noche, leía en voz alta a los ratones del vecindario. Les contaba historias, enseñaba sobre lugares lejanos y les mostraba cómo resolver problemas. Con el tiempo, la biblioteca, que antes estaba vacía, se llenó de vida. El libro dejó de brillar un día, pero Oliver no se preocupó. Sabía que su verdadero valor no estaba en la magia, sino en lo que había aprendido y compartido. Comprendió que el conocimiento se multiplica cuando se entrega a los demás.